¿Por qué Dios permite este deseo que usualmente es el que nos lleva a pecar? ¿Qué tiene la iglesia para decirnos con respecto a este impulso, a este ímpetu que sentimos a la hora de vivir nuestra sexualidad y de querer luchar por la castidad? Y mucho más, ¿cómo podemos integrar esto en el plan de Dios? Quédate que en este video te lo cuento. Familia, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Habíamos estado un mes inactivos por aquí por YouTube. Imagínense que pues había estado muy enfermo, me dio una infección gastrointestinal y estuve muy enfermo. Y pues obviamente tenía planeado haberles grabado este video hace muchísimo rato. Iba a salir casi que en paralelo, más o menos como con 3 días de diferencia del último video que pues subimos en este canal, que fue el video que se titulaba Cuando Dios nos revuelca la vida, porque me parecía que era un video muy oportuno respecto a todo el tema que hemos ido trabajando sobre la sanación interior, y pues que este tema de la sexualidad particularmente, pues muchos de nosotros logramos reconocer en ella pues bastantes heridas, y podemos reconocer cómo nuestra sexualidad, que no solamente está herida, pues también ha impactado otras áreas de nuestra vida, incapacitándonos así no solamente para vivir el amor, sino también para vivir pues la gracia de Dios que de alguna forma anhelamos, queremos y deseamos. Bienvenidos a esta página. Si es primera vez que estás viendo este video, mucho gusto, me presento, yo me llamo Juan Camilo, tengo 20 años, soy estudiante de teología y de teología del cuerpo, y desde hace aproximadamente 4 o 5 años me dedico a la evangelización digital en esta cuenta que se llama Habitados por Él, donde creemos firmemente y fielmente en la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros, que se manifiesta no solamente en el alma, sino también en el cuerpo. Hoy quiero hablarles particularmente sobre este tema del impulso o del deseo sexual, que en muchas ocasiones nosotros hemos visto como algo no solamente negativo, sino también como una especie de castigo divino que nos incapacita para poder vivir la fe de la mejor manera. En muchas ocasiones tú y yo, o yo te lo hablo desde mi propia experiencia, pues he visto esto, de este impulso, de este deseo, como lo llama la iglesia, de este eros que sentimos y que percibimos de una manera tan fuerte como el principal obstáculo para la permanencia en el estado de gracia. Porque evidentemente es un impulso que muchos de nosotros reconocemos se ha ido desordenando con el paso de los años, que no solamente ha sido tocado por esta cultura de la hipersexualización, si la podríamos llamar así, sino que también nuestras propias heridas se han ido encargando de incapacitarnos para poder integrar eso en el plan divino. Y muchos de nosotros entramos como en un tipo de confrontación interior cuando vemos, por ejemplo, el libro del Génesis, y cuando la iglesia nos habla de que todo lo que ha hecho Dios es bueno, y de que todo lo que hizo Dios es muy bueno, y que todo es excelentemente bueno para el ser humano porque pues Dios lo permitió, Dios lo creó y Dios nos lo dio. Pero cuando nosotros tenemos esta enseñanza de que todo es bueno porque Dios lo ha creado, y entre estas cosas pues entra claramente todo este tema del impulso y el deseo sexual, y vemos nuestra historia herida, pues como que no logramos entender cómo esto de aquí logra integrarse con esto de aquí, cómo esto que me lleva al pecado, que me lleva a la confesión todas las semanas, cada día, tantas veces por semana, esto que me reduce, esto que me hace sentir sucio, esto que me hace sentir miserable, esto que me hace sentir tan esclavo, cómo esto puede integrarse en esto que me dice que Dios lo ha querido para mí porque vio que era muy bueno. Y en este video quiero que podamos abordar esto desde la enseñanza no solamente de la iglesia, sino también desde la antropología adecuada que San Juan Pablo II en su teología del cuerpo viene a enseñarnos. Lo primero que tenemos que decir acerca de la sexualidad humana es que existen dos formas de verla, o dos concepciones a la hora de poder ver este tema de la sexualidad. El primero de ellos es una presuposición o una concepción naturalista de la sexualidad, y el otro de ellos es una concepción o presuposición personalista de la sexualidad. En el primer caso, en la presuposición naturalista de la sexualidad, reducimos el impulso sexual a el instinto, es decir, consideramos que la sexualidad humana está ligada al instinto en la persona. De allí viene la idea que muchas personas en el mundo, sobre todo, pues dicen de que el ejercicio sexual es algo imposible de no vivir, y que cuando todos cumplimos una edad específica hasta cierto punto de nuestra vida, pues necesitamos de alguna manera recurrir ya sea a las relaciones sexuales, ya sea a la masturbación, a la pornografía o a otras formas de vivir la sexualidad o del ejercicio sexual para poder no morirnos de alguna manera. Es como si trataran de decirnos que el ejercicio sexual se vuelve como una necesidad para el ser humano. Esta es una concepción naturalista de la sexualidad. Sin embargo, existe otra presuposición de la sexualidad u otra forma de verla, que es la forma en que la iglesia la ve, pero también la forma en la que podríamos decir que se acerca más a una antropología adecuada, y es la forma personalista. Para poder entender qué es el personalismo tenemos que comprender un poco de filosofía, pero pues este no es el tema del video, pero rápidamente les explico. El personalismo es una corriente filosófica que pone al ser humano como el centro de alguna forma como de la creación. Coloca a la persona humana como el valor supremo. Y uno podría decir como, uy no, esto no tiene nada que ver con el cristianismo, como así que la persona es como el valor supremo. Incluso podríamos llegar a verlo como si fuese algún tipo de antropocentrismo, es decir, el ser humano es el centro, el yo y el yo. Pues la iglesia, cuando nos habla del personalismo, no lo hace desde el creer que el ser humano es lo máximo en la creación porque sí, o que el ser humano merece dominar sobre
toda la creación y sobre todas las criaturas porque es razonable, o porque pienso, porque de alguna forma es más poderoso. Cuando la iglesia nos habla del personalismo, nos habla de que reconoce en la persona humana una dignidad que es intrínseca, que es inalienable y que desde el principio Dios la ha querido otorgar al ser humano. A veces pensamos que somos dignos porque Cristo nos ha salvado y porque nos llegó la redención. Sin embargo, la dignidad que tenemos la tenemos simplemente porque Dios nos las quiso dar desde el principio. Porque desde el principio nos creó a imagen y semejanza suya, es decir, nos quiso dar una cualidad que nos diferencia del resto de la creación. Porque las plantas también viven, los animales también viven, incluso los animales tienen, digámoslo en cierta medida, un poder de relación semejante al del ser humano, sin embargo, no es igual. Y es que tú y yo tenemos una característica que compone no una partecita, sino en gran parte nuestra identidad, y es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando el personalismo cristiano nos habla de la sexualidad, no nos está hablando de una manera, digámoslo, hedonista, es decir, nuestra sexualidad es lo máximo y tenemos que vivirla en desenfreno y como el mundo nos lo pinta. Sino que cuando el cristianismo nos habla del personalismo y cuando estamos hablando de una comprensión personalista de la sexualidad, estamos hablándola como un principio ontológico, es decir, que la sexualidad no es una dimensión externa a la persona humana, sino que la sexualidad es una dimensión que es ontológica en la persona humana, es decir, hace parte del ser, hace parte de lo que somos. Y como hace parte de lo que soy como persona creada a imagen y semejanza de Dios, pues tiene exactamente la misma dignidad, la misma grandeza, la misma belleza y la misma capacidad de manifestar quién soy en realidad. Entonces, el personalismo cristiano no endiosa a la persona, le recuerda su valor. Y esto es sumamente importante porque el verbo Cristo se ha hecho hombre, se ha hecho persona. Y aquí, con el personalismo cristiano, reconocemos el valor de la persona a la luz del verbo. San Juan Pablo II, en sus catequesis de la teología del cuerpo y en sus diferentes escritos, viene a decirnos que la comprensión del deseo sexual debe de moldearse de forma personalista. Es decir, la comprensión del deseo sexual, para poder comprender de una manera correcta esto que sentimos, esto que vivimos, este impulso, este deseo, pues tenemos que moldearlo a lo que Dios ha puesto en nosotros. Y es muy importante, mis queridos hermanos, que ustedes y yo podamos entender la diferencia entre la visión naturalista y la visión personalista. Porque cuando yo comprendo la sexualidad de una manera naturalista, de alguna forma empiezo a creer en mi interior la mentira. Es imposible vivir de una manera casta, de una manera pura, sin tener relaciones sexuales, sin recurrir a la pornografía, sin recurrir a la masturbación, o sin recurrir a otro tipo de prácticas sexuales, porque reduzco esto a un instinto, a algo que meramente está y que yo no puedo controlar. Por el contrario, el personalismo cristiano, la visión personalista de la sexualidad me enseña que esto que Dios ha puesto en mí no es un instinto, sino que es un impulso. Y al ser un impulso, no solamente tengo la capacidad de controlarlo, porque tengo voluntad sobre él, sino que también tengo la capacidad de ordenarlo y de orientarlo. Un instinto es imposible que tú puedas de alguna forma controlarlo. Por ejemplo, tú y yo respiramos por instinto y por más que nosotros querramos decir no voy a respirar, no voy a respirar, no voy a respirar, a menos de que esto se haga de una manera consciente y violenta, pues el cuerpo naturalmente, instintivamente, siempre va a estar respirando. Con la sexualidad no funciona de esta manera. El ejercicio sexual no funciona de esta manera. Por supuesto que tú tienes la voluntad para decir no voy a hacer esto o me voy a abstener de hacer esto. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad sobre él, porque tenemos dominio sobre él. Y aún más, la iglesia viene a decirnos que en la persona humana el deseo sexual, el impulso sexual tiene un significado mucho más profundo, mucho más ontológico, mucho más grande y mucho más digno. Y no se reduce única y exclusivamente a la procreación o la preservación y conservación de nuestra especie. Para el cristiano que realmente sigue las enseñanzas del Cristo, pero también las enseñanzas de la iglesia, la sexualidad esconde un secreto y esconde algo verdaderamente grande y verdaderamente maravilloso. La sexualidad humana esconde a Dios mismo. El deseo de Dios, el anhelo que tú y yo tenemos por Dios está inscrito en nuestro corazón. De allí es de donde se desprende el eros, la fuerza, el ímpetu de la pasión, del deseo y del impulso. ¿Por qué tú y yo sentimos con tanta fuerza, con tanto ímpetu, con tanta pasión el impulso sexual? Porque en el fondo ese mismo impulso nos recuerda que tú y yo fuimos hechos para amar con la misma fuerza, con el mismo ímpetu y con la misma pasión a Dios. Y este mismo eros nos recuerda que nuestra alma está deseosa de tener comunión con su Creador. En esencia, el deseo sexual esconde el anhelo profundo del ser humano de entregarse, de ser don, pero también de ser acogido. Y de esta misma manera, el deseo sexual esconde en nosotros el anhelo que tú y yo tenemos de manera intrínseca
de ser uno con el todo, es decir, uno con Dios. El eros es el impulso ascendente del corazón humano hacia la belleza, hacia la verdad y hacia la bondad. En esencia, es la fuerza del deseo de Dios. Y esta es la razón, mis queridos hermanos, del por qué cuando tú y yo dejamos de impulsar y de orientar este deseo hacia la verdad, hacia la belleza y hacia la bondad, que es Dios mismo, esta es la razón por la que hay un desastre. Y es de allí donde se desprenden no solamente todas las heridas, sino también las adicciones y compulsiones en materia sexual. Es por esto que la sexualidad humana o te acerca y te eleva al corazón del Padre, o te esclaviza, te ata y te hace completamente esclavo de esa pasión y de ese impulso. Y esto quiere decir, mis queridos hermanos, que el problema en esencia nunca fue el deseo. El problema en esencia nunca fue sentir esto. El problema en esencia nunca fue de alguna forma experimentar este ímpetu y este impulso. El problema no era el deseo, el problema era yo a dónde orientaba ese deseo. Y desgraciadamente no solamente por nuestras heridas, sino también por el mundo en el que estamos viviendo, particularmente tan hipersexualizado, tan contaminado y que por todas partes tenemos de alguna forma una visión bastante reduccionista y hedonista de la persona humana, pues allí está la razón del por qué todos dirigimos este impulso, no precisamente hacia la belleza, hacia la bondad y hacia la verdad, sino hacia nosotros mismos, hacia el deseo desordenado de querer satisfacer algo dentro de nosotros. La Iglesia desea elevar este deseo a su máxima plenitud, que es la comunión con el Creador, que es la comunión con Dios. Por eso, en el fondo, mis queridos hermanos, muchos de los pecados en materia sexual surgen en el fondo por un anhelo y por un deseo, por algo que no fue satisfecho y que de alguna manera yo estoy tratando de abastecer aquí. En muchas ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de predicar de la teología del cuerpo, charlas sobre la sexualidad humana, en retiros, en congresos, en talleres o en los lugares donde usualmente me invitan a predicar, pues casi siempre me encuentro con la misma pregunta: ¿cómo me quito esto? ¿Cómo dejo de sentir? ¿Qué tengo que hacer para dejar de alguna forma vivir todo esto? Y en el fondo yo siempre les digo a las personas, lo que tú tienes no es el problema. Lo que tú y yo debemos de hacer es buscar en nuestro interior qué estábamos tratando de satisfacer allí, qué estoy buscando aquí, porque creo que esto particularmente, llámese como se llame, puede satisfacerme. El impulso y el deseo sexual es algo ontológico, es decir, está en la persona humana, es algo que tú no puedes sacarte de ti, ya está dentro de ti y lo único que podemos hacer es asumirlo y orientarlo, o más bien reorientarlo a su propósito inicial, que es encontrarnos con Dios. Como se los decía ahorita, este deseo tiene en sí mismo un principio y es el anhelo de comunión. Al principio del video hablábamos de que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que tenemos la misma capacidad que tiene la Santísima Trinidad de amarse de una manera libre, total, fiel y fecunda, de hacerse uno, de ser fructíferos, de ser don, pero también de ser acogida. Y en el fondo nuestro deseo sexual nos grita eso, nuestro impulso sexual nos quiere hablar de eso. ¿Qué es lo que sucede? Que el mundo que estamos viviendo hoy en día nos ha sesgado, nos ha tapado los ojos, nos puso una venda, y cuando nosotros vemos el deseo sexual, el impulso sexual, lo vemos desde unos cristales sucios que de alguna forma han reducido esto únicamente al pecado, a la impureza o a la lujuria, y no se dan cuenta que en el fondo es el don más grande que Dios nos ha dado para que podamos encontrarnos con Él. Una vez le escuchaba a un sacerdote argentino la siguiente frase: lo que el demonio no puede dañar busca pervertirlo. Yo creo que cuando hablamos de sexualidad aplica muy bien esta frase, porque el demonio evidentemente no podía dañar algo que desde el principio fue creado con tal dignidad, con tal belleza, y que es capaz de acercarnos de la manera más profunda al mismo Dios. Y por eso tú y yo experimentamos en nuestra vida pues no precisamente el anhelo de querer hacernos uno con Dios, sino el deseo desordenado de querer satisfacer o de complacernos a nosotros mismos. Pero esto es porque el pecado nos hirió, como dice Juan Pablo II en su teología del cuerpo. Al principio no era así. Por la dureza de tu corazón y de mi corazón es que hoy vivimos y experimentamos la sexualidad de esta manera. Pero en el principio no era así. Y el hecho más grande, porque Cristo cuando viene a hablarnos nos habla también con hechos, de que la sexualidad fue hecha para esto y de que el eros nos lleva a amar y a unirnos más profundo y perfectamente con Dios, no solamente lo encontramos en la cruz, el deseo eros de Dios de entregarse completamente por su pueblo, un amor que lo impulsó de una manera completa a entregarse y a donarse por nosotros, sino que también lo encontramos en la Eucaristía. En la Eucaristía, y podemos hacer un video sobre este tema, Jesucristo entrega su cuerpo, porque entregando su cuerpo se entrega a quién es Él. Y entregándose a sí mismo, lo que dice no es cuélguense mi cuerpo para que puedan tener vida eterna, o veneren mi cuerpo y pónganlo en una estantería en sus casitas para que recuerden que yo estoy con ustedes. Jesús literalmente dice: coman mi cuerpo, porque comiéndolo Él va a entrar en ustedes, y entrando en ustedes van a poder hacerse uno conmigo. El cristianismo siempre se tiene que entender en clave de comunión, y el deseo y el impulso sexual nos invita y nos lleva a eso. ¿Por qué tú y yo experimentamos esto de esta manera?
porque estamos llamados a con esta misma fuerza y con este mismo ímpetu amar a Dios, unirnos a Él, acoger el don de su cuerpo, pero también darnos a Él. Cuando se desorienta el deseo, tú y yo empezamos a anhelar las cosas más bajas. Cuando se desorienta el deseo, tú y yo empezamos a conformarnos con las cosas más sucias y más mediocres del mundo. Cuando se nos desordena el deseo, tú y yo aprendemos no solamente a usar al otro, sino a usarnos a nosotros mismos. Cuando se desorienta el deseo, nos alejamos de Dios. Cuando se desorienta el deseo, perdemos la vista de lo alto del cielo, de las estrellas. Y sobre este tema, Christopher West, que es uno de los cracks en teología del cuerpo, tiene un ejemplo que me parece que aplica muchísimo para hablar sobre este tema. Y él dice que nuestro deseo sexual es como si fuese un cohete y que cuando Dios lo creó y lo puso en nosotros, era un cohete que estaba llamado y destinado ¿a qué? A despegar y a llevarnos hacia lo alto, hacia las estrellas, por consiguiente a llevarnos a Dios. Y Christopher West dice que el pecado lo que hizo en cada uno de nosotros fue coger ese cohete y que cuando ese cohete se dispara ya no nos lleva a las estrellas, ya no nos lleva a Dios, ya no nos hace anhelar lo alto, sino que ese cohete se invirtió y cada vez que tú y yo disparamos ese cohete, ¡puf!, se va hacia nosotros mismos. Por eso podemos percibir que cuando de alguna forma hay desórdenes en nuestra sexualidad, es como si se replegaran las potencias sobre nosotros, nuestra voluntad queda viciada y a veces pareciese que no tenemos capacidad de decisión, sobre todo cuando se trata de este tipo de pecados o este tipo de vicios. Se nos nubla el entendimiento en muchas ocasiones porque aunque sabemos que es malo y que esto nos hace muchísimo daño, caemos en un círculo vicioso en el que no somos capaces de salir de ahí, aunque sabemos que hemos de salir de ahí, o en muchos casos llegamos a cauterizar la conciencia y creer que no hay ningún problema, pero en el fondo, este deseo, estos cohetes invertidos, este deseo desordenado, cuando yo no reoriento esto nuevamente hacia las estrellas, lo único que hace es dañarme mucho, pero mucho más. Entonces, el corazón de este video, todo esto era una pequeña introducción, ya rápidamente, porque sé que tampoco es un video largo para ustedes. ¿Qué se hace con este deseo? Listo, ya entendí, el deseo me lleva a Dios, muy lindo, en la teoría es espectacular, como lo dije yo cuando por primera vez vi esta charla en la teología del cuerpo, dije, wow, o sea, esto en la teoría es increíble. Ahorita, ¿cómo llevo esto a la práctica en mi vida destrozada, herida, esclavizada y con todo este, como le digo yo, tierrero que tengo por dentro? Lo primero que le tengo para decirles desde mi propia experiencia, mis queridos hermanos, es que el deseo, este deseo y este impulso sexual no se reprime. Hagan de cuenta que esto es como una olla y si tú la reprimes se empieza, es como una olla, en Colombia la llamamos olla pitadora, sé que en otros países la llaman ollas a presión. Si tú reprimes esto, te vuelves una olla a presión y vas a empezar a aguantar hasta que vas a explotar. O en el peor de los casos nos volvemos santos por falta de ocasión y no por virtud. Entonces, el deseo no es algo que tú reprimas, es algo que tú asumes. Lo asumes primeramente dando y reconociendo en él la dignidad que Dios ya le dio, pero también lo asumes como lo que es, el regalo de Dios para que tú puedas encontrarte con él. Asumir el deseo es dejar de evadir esto que estoy sintiendo, porque cuando estamos luchando con estas cosas es muy fácil, únicamente las sacamos a la luz cuando tenemos que ir a confesarnos, ¿saben? Pero usualmente las escondemos, entonces ignoro mi adicción, ignoro mi compulsión, de esto no se mira, de esto no se habla, no lo miro, caí, bueno, lo saco en confesión, pero lo vuelvo y lo guardo y le pongo llave y lo dejo por allá amarrado en una bolsa oscura en un sótano y nunca lo hablo, nunca lo asumo. Asumir el deseo es asumir que aquí hay una sexualidad que fue herida y que aquí hay un deseo que está invertido, aquí hay unos cohetes que necesitan nuevamente reorientarse hacia el cielo. Y este proceso implica, por supuesto, una crucifixión de nosotros mismos, porque es asumir quizás algo que hace mucho no queríamos asumir, pero también es asumir que no somos tan libres como creíamos que éramos, es asumir la esclavitud. Lo que no se asume no se redime, y de alguna forma solamente el que se sabe y se experimenta esclavo puede reconocer la necesidad del Salvador, pero también de la liberación. Asumir el deseo sexual es también la crucifixión de nuestras pasiones, para que una vez estas siendo crucificadas podamos permitirles pasar por la resurrección. Jesucristo en la cruz viene a darle muerte al hombre histórico, al hombre herido por el pecado, al hombre distorsionado, al hombre reduccionista, al hombre egoísta, al hombre hedonista. Jesucristo viene a darle muerte en la cruz para posteriormente resucitar nuevamente la identidad del hombre como lo que es. Hijo muy amado por Dios, creado a imagen y semejanza suya. Crucificar nuestras pasiones significa eso, crucificar esa pornografía, crucificar la masturbación, crucificar la dependencia emocional, crucificar la fornicación, el adulterio, significa crucificarlas para darles muerte. Y así, solo así, poder ver en nosotros la resurrección de esas pasiones, de este deseo, de este impulso, ya no como algo que me esclavizaba, que me ataba y que me tenía cabizbajo y no me permitía mirar hacia el cielo, sino como algo que ya nuevamente me deja mirar hacia arriba y decir, era a ti a quien tanto anhelaba, a quien tanto buscaba y a quien tanto mi corazón estaba deseando. San Agustín tiene una frase que me parece preciosa sobre todo esto y es que él decía, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera
y tú estabas dentro de mí. Yo pensaba que tú estabas por fuera de todo esto que yo pensaba y creía que era sucio, impuro, indigno. Y ahorita me doy cuenta que siempre estuviste ahí. Era mi mirada la que no me permitía verte. Hermosura tan antigua y tan nueva, te buscaba ya y estabas dentro de mí. ¿Sabes por qué Dios te dio este deseo sexual? Porque quiere hacerte como Él, semejante a Él, capaz de amar de una manera eros. Y esto del eros hay que entenderlo no desde la visión pornográfica, reduccionista y sensual, únicamente desde la visión, digámoslo, hipersexualizada. El eros en esencia esconde el ímpetu de querer donarse y entregarse completamente por el otro, aunque el otro no te acoja de la misma manera. Dios nos dio esto para amar de esa manera, para ser como Él, que fue capaz de entregarse en una cruz de una manera completa, libre, total, fiel y fecunda, aun cuando sabía que muchos de nosotros no íbamos a coger el don de la cruz de la misma manera. Dios te dio esto porque quiere que ames de esa manera, de una manera apasionada, de una manera completa, de una manera total, sin reservarte nada. Dios te lo dio para eso. Y algo muy lindo, mis queridos hermanos, Cristo no viene a condenar a aquellos que en algún momento de nuestra vida llegamos a vivir con estos cohetes invertidos. Cristo no vino a condenar a todos aquellos que fuimos esclavos o somos esclavos todavía de la sexualidad, de la pornografía, de la masturbación, de todas estas prácticas. Cristo vino no solamente para amarnos en esto, sino también para elevarnos y para reorientar estos cohetes que están invertidos nuevamente hacia Él. Y es aquí, mis queridos hermanos, donde tú y yo debemos abrirnos a la redención del deseo. Permitirle a Cristo que entre ahí a redimir esto, a redimir este deseo, a redimirnos a nosotros en Él, incluso, mis queridos hermanos. Abrirse a la redención del deseo es el lugar donde el deseo mismo se convierte en una oración. El eros nos fue dado por Dios como un deseo por Él. Porque Dios nos dio el eros, porque Dios nos hizo así. No como una forma de para que ejerciten la castidad. Lo puso a propósito para que sí o sí tuviésemos que encontrarnos con Él. Es muy hermoso porque cuando vamos a las escrituras y en la tradición de la iglesia y absolutamente siempre, incluso en nuestra propia vida, mis queridos hermanos, yo creo que siempre vamos a notar una constante. Dios no se cansa de perseguir a su pueblo. Dios no se cansa de buscarte, aun cuando le hemos fallado. Y en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Noé, tenemos a David, tenemos a Salomón y tenemos a muchos de los profetas que fallaron. Y sin embargo, Dios nunca se cansó de buscarlos. Dios puso el eros en nosotros porque quería que sí o sí termináramos encontrándonos con Él. Eso, mis queridos hermanos, es la reflexión que he encontrado acerca del deseo sexual, del impulso sexual que la iglesia, pero que también la teología del cuerpo tiene para ti y para mí. Espero que sea de enorme bendición y que esto realmente sea el inicio para que tú puedas iniciar una nueva vida en la que puedas aprender a orientar ese deseo y dejar que Dios te ame de una manera increíblemente apasionada en Él. Sin nada más para decir, últimos anuncios. Recuerden que pueden suscribirse a este canal, nos ayudarían demasiado haciéndolo, compartiendo este video si les ha parecido que ha sido de bendición en sus vidas o si consideran que puede ser de bendición para otras personas. Pueden comentar de pronto qué les ha parecido, si tienen alguna pregunta o dejar simplemente sus opiniones o lo que deseen en la cajita de los comentarios. Y como siempre les voy a pedir que recen muchísimo por este apostolado, que le pidan mucho al Señor, que oren por nosotros, que oren por mí, oren también por todas las personas que hacen posible que cada día podamos sacar contenido como este, que ustedes puedan disfrutar de la enseñanza de la teología del cuerpo. También, mis queridos hermanos, si de pronto alguno de ustedes, un corazón generoso y está en sus posibilidades y desean donar algo para que podamos seguir sacando contenido de mayor calidad, les voy a dejar aquí en la descripción un link en el que pueden realizar una donación, el valor que ustedes deseen, y si no, una oración por nosotros es suficiente, porque con todo esto podemos sacar contenido de mayor calidad y podemos asegurarnos de que esto sea cada vez más constante, con mucho más amor, y bueno, podamos sacar para ustedes pues esto que tanto bien no solamente hemos visto que nos hace a nosotros, que pues la estamos estudiando y que llevamos bastantes años en ella, sino también pues a ustedes particularmente. Sin más que decir, mis queridos hermanos, Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.